Buen día. eh, Mi compañera María Camila Moros Vera y quien habla, Alana García Chaya. A continuación vamos a hablar sobre el ventilador mecánico. El contenido de esta exposición lo dividimos en cinco. Primero, la descripción del equipo, segundo, el funcionamiento, tercero, el mantenimiento, cuarto, la metrología y finalizando las conclusiones. Primero, la descripción. Es un ventilador mecánico que suministra soporte ventilatorio y oxigenatorio, facilitando así el intercambio gaseoso y el trabajo respiratorio de los pacientes cuando no puede respirar en la medida suficiente por sus propios medios. El ventilador genera una gradiente de presión entre dos puntos, las cuales serían la boca y la vía aérea alveolo, produciendo así un flujo por un determinado tiempo. Esto genera que la presión tenga que vencer las propiedades elásticas del sistema respiratorio y el flujo. Quienes necesitan un ventilador durante un tiempo más prolongado pueden encontrarse en una unidad común de un hospital, en un centro de rehabilitación o convalecientes en su casa. Los fundamentos fisiológicos. El funcionamiento del sistema respiratorio humano se basa en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones. Durante la inspiración, los músculos respiratorios se contraen, expandiendo la cavidad torácica y permitiendo la entrada del aire en los pulmones. Durante la expiración, los músculos se relajan y el aire rico en dióxido de carbono es expulsado de los pulmones, con la ventilación fisiológica espontánea. Puede ser llevado a cabo creando una mayor presión negativa alveolar durante la inspiración y tiene lugar a la denominada ventilación de presión negativa, o bien generando una presión positiva, es decir, supraatmosférica externa, dando lugar a la denominada ventilación de presión positiva. Si hablamos entonces de los fundamentos físicos, químicos, mecánicos o eléctricos del equipo, estarían primeramente los físicos, que serían la presión, inspiratoria y expiratoria, que pues se controla mediante las válvulas y los reguladores de flujo. El flujo, que pues es necesario para proporcionar una ventilación adecuada al paciente, y pues se generan mediante el compresor o el sistema de turbinas. Y el volumen, que es la cantidad de aire o gases suministrados en cada ciclo respiratorio. Seguidamente estarían los fundamentos químicos, que serían pues la mezcla de gases. Generalmente incluye oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Eh, Siguiente serían los fundamentos mecánicos. Como lo comenté anteriormente, el compresor o generador de flujo. Esto genera la presión y el flujo de aire necesario para la ventilación. Y las válvulas y los reguladores, esto controlan la presión inspiratoria y expiratoria, así como el flujo y el volumen tidal. Aparte de los fundamentos eléctricos, ya serían los sensores para medir los parámetros de esta presión, flujo y la concentración de gases. Y puntualizando el panel de control, que configura pues los parámetros de ventilación a utilizar el paciente. El funcionamiento. El aire y el oxígeno entran al respirador gracias a un sistema neumático externo. En este lugar se encuentra un regulador o manómetro de presión que permite disminuir la presión de estos y mantenerla constante. Conectando encontramos el microprocesador que hará la orden de cómo debe ser este flujo. Se abrirá un sistema llamado solenoide proporcional que infundirá el aire al paciente. Cuenta con una válvula de seguridad que permite disminuir la presión y en el caso del apagado del respirador asegura la entrada de aire ambiente. Una válvula unidireccional impedirá que el aire exhalado pase al mismo circuito inspiratorio. Cuando termina la inspiración, se dice que el respirador ha ciclado, entonces se abre la válvula expiratoria. Los gases pasan por un filtro, un sensor de flujo, el que mide el volumen de gas exhalado. A medida que el gas va saliendo, la depresión disminuye. Si se ha programado PEP, el ventilador cerrará la válvula exhaladora cuando llegue al nivel definido. El regulador de PEP toma gases de los reguladores de gases principales y ajusta el nivel de PEP programado sobre el solenoide de expiración. Realizamos un diseño de un esquema de control biológico del sistema, del sistema del ventilador con las ecuaciones matemáticas. Y pues esto implica primeramente la utilización de algoritmos y lógica de control para adaptar esta ventilación a las necesidades de cada paciente. Entonces,
Los principales parámetros y variables de medición de un ventilador mecánico son la presión inspiratoria, que pues es la aplicada durante la inspiración para medir la entrada de aire en los pulmones. Luego la presión expiratoria, que es la fase de expiración o sea, que facilita la expulsión de este aire de los pulmones. Luego está el volumen tidal, que es la cantidad de aire inspirado o expirado en cada ciclo respiratorio. La frecuencia respiratoria, que es el número de respiraciones por minuto, y la concentración de oxígeno, que pues es esta cantidad de oxígeno en la mezcla de gases que se suministra al paciente. Las ecuaciones matemáticas utilizadas se las explico a continuación, teniendo en cuenta este esquema de control, en donde está dividido por 4 pasos. El primero, la medición de los parámetros fisiológicos del paciente, en donde pues se puede ver la presión arterial de oxígeno, la presión arterial del dióxido de carbono, la frecuencia cardíaca, etc. El segundo es la comparación de los valores medidos con los rangos objetivos establecidos por cada parámetro. La tercera son este ajuste de los parámetros en la ventilación del ventilador, como la presión, el PIB, el volumen tidal, el FiO2, utilizando pues los algoritmos de control, dependiendo de cada paciente. Y el cuarto es el monitoreo continuo de los parámetros fisiológicos y este ajuste automático de los parámetros de ventilación para mantener los valores dentro de los rangos que pues se, se programaron. Entonces, teniendo en cuenta esto, se tiene la ecuación del gas ideal, que pues esta es la que calcula el volumen tidal en función de la presión, la temperatura y el número pues de moles de este gas suministrado. El segundo es la ecuación de flujo, que pues determina este flujo de aire o de gases a través de pues el circuito a paciente, y las ecuaciones de control, que pues serían ya el ajuste de los parámetros de ventilación en función de estas variables fisiológicas de cada paciente, es pues dependiendo de en qué situación se encuentre, como la presión arterial de oxígeno, la frecuencia cardíaca, como lo mencionaba anteriormente. El protocolo básico de verificación. Nosotros diseñamos un protocolo básico de mantenimiento preventivo, el cual llevaría el equipo al que se le está realizando. En este sería el ventilador mecánico, la marca, el modelo, el procedimiento que se le realizaría, el estado del equipo, y lo dimos en primero la recepción del equipo, segundo la limpieza, tercero la inspección visual, cuarto las pruebas funcionales y quinto ya sería la entrega del equipo. Entonces, la recepción, si se recibe limpio, desinfectado. En la limpieza, pues la inspección externa e interna y la limpieza integral, la inspección visual, la verificación e inspección del estado de los cables, de los accesorios y de las válvulas, de los filtros, entre otros. Las pruebas funcionales, comprobar si las alarmas están audibles y visibles, comprobación de la calibración del sensor de oxígeno, de la válvula exhalatoria, del sensor de flujo, la verificación y ajuste de la presión atmosférica, el autotest corto y el autotest global y largo. Luego sería la prueba de medición de FiO2 en porcentaje. Aquí tendría el patrón y pues se llenaría pues en la prueba que dio. Después sería como ventilatorio el volumen, seguido esto el modo ventilatorio presión y finalizando el modo ventilatorio espontáneo. Acá tendríamos los patrones y se anotaría cuáles nos daría el ventilador. Y en la entrega está que si el equipo sale operativo y si se encuentra limpio y desinfectado, y saber si el ingeniero deja algunas observaciones. Eh, si hablamos de los dispositivos utilizados en la metrología biomédica, pues del ventilador, estos se utilizan diferentes para la medición y calibración de estos parámetros, de estos tantos parámetros que se usan. Entonces, estarían los manómetros y transductores de presión, pues para medir la presión inspiratoria y expiratoria. Los flujómetros, para medir el flujo de aire o gases suministrados al paciente. Los analizadores de gases, que pues son súper importantes para medir la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en esta mezcla de gases. Eh, las calibraciones de volumen, los calibradores de volumen, perdón,
se utilizan para calibrar los volúmenes, el volumen tidal y el volumen de referencia conocido. Seguidamente, los simuladores pulmonares pues son dispositivos que imitan las características respiratorias de los pulmones humanos y se utilizan para probar y calibrar dichos ventiladores. Los medidores de concentración de oxígeno se utilizan para medir la concentración de oxígeno en la mezcla de gases y pueden ser sensores electroquímicos o basados en tecnología de análisis de gases. El proceso metrológico. Nosotras lo vimos en 6 pasos. Primero, en configurar los parámetros adecuados del analizador de flujo de gases. Segundo, verificar que funcione de manera adecuada, que se encuentre limpio. También hay que asegurar que el equipo de prueba, en este caso el ventilador, cuente con los accesorios necesarios para hacer el proceso metrológico. Tercero, conectar el ventilador mecánico al analizador de flujo, usando para ello el circuito ventilatorio propio del ventilatorio. Configurar los parámetros del ventilador. En resumen, la calibración de ventilador mecánico se realiza mediante un método de comparación. Se programa el ventilador para que entregue gas con determinados valores de volumen y presión, frecuencia respiratoria y relación inspiratorio. Lo que determina el error es comparando la indicación del ventilador mecánico con la indicación del analizador del patrón y se estima la incertidumbre de medición. Si hablamos pues de los ejemplos de mediciones del equipo, de acuerdo con las normas nacionales, estaría la norma colombiana NTC ISO 80601, parágrafo 212, en donde pues están los requisitos particulares para la seguridad básica y el rendimiento esencial de los ventiladores mecánicos. Ahí se hacen las mediciones de la presión inspiratoria PIP, la presión expiratoria positiva, el PEEP, el volumen tidal, absolutamente todo. Y en otro caso, las normas nacionales, internacionales estarían las tres. La norma ISO 10651 y esto que se repite la nacional en Colombia y la tercera sería la ISO 9918. En, sigue, por favor. Aquí podemos observar un certificado de conformidad de parte de la empresa del proveedor. Se especifica el número de certificado, la fecha, el nombre del fabricante, el modelo, la serie del ventilador, las normas y regulaciones aplicables. Y en el caso del certificado del siguiente, Alana, por favor. Certificado de calibración. En el certificado de calibración se puede observar el número del certificado, el cliente, la dirección, el instrumento calibrado, el fabricante, el modelo, la serie, el inventario, el método de calibración que se usó, la trazabilidad, la fecha de la calibración, quién lo calibró, el lugar de la calibración y finalizando, quién autoriza este certificado. Después de esto, se muestran como las gráficas y todos los datos que se dio al realizar la calibración del equipo. En conclusión, teniendo en cuenta la investigación anterior, se reconoce este equipo médico como crucial para el soporte respiratorio de pacientes con dificultades respiratorias y la metrología biomédica desempeña un papel fundamental en la verificación y calibración de los parámetros de ventilación y pues estas aseguran que el rendimiento sea óptimo y seguro del equipo. El cumplimiento de las normas y regulaciones nacionales e internacionales es esencial para garantizar la calidad y la confiabilidad de pues, estos ventiladores. Muchas gracias. Muchas gracias.